Representantes de diversos países alzaron su voz a favor de la resolución presentada por Cuba para ponerle fin al bloqueo de Estados Unidos. Todos coincidieron en que la política unilateral de Washington contra la mayor de las Antillas debe cesar. Señor presidente, la imposición del bloqueo económico, comercial y financiero es contrario a estas reglas que rigen las relaciones pacíficas entre los estados y socava todo lo previsto por la Carta. Nosotros nos comprometemos con la Carta y defendemos sus principios y propósitos. Por eso reconocemos la soberanía en pie de igualdad de los estados y nos sumamos al resto de la Asamblea General para que se ponga fin a estas medidas y este bloqueo contra Cuba. Este bloqueo aísla a Cuba y le impide participar de los sistemas financieros y de comercio internacionales o de tener acceso a financiación en condiciones favorables, alivio de la deuda, entre otras iniciativas que han ayudado a otros países a recuperarse de la pandemia. Las pérdidas económicas ascienden a 4.000 millones de dólares y demuestran el impacto que tiene el bloqueo para las exportaciones, así como también para el crecimiento del PIB de Cuba. Estas pérdidas de ingresos también afectan otros sectores de la economía. Lo que es más, si bien se indica que los medicamentos y los alimentos benefician de una exención, las sanciones de la OFAC para las transacciones bancarias no permiten a Cuba adquirir muchos de los insumos médicos, equipamientos y medicinas que necesitan. Teniendo en cuenta todo lo anterior, de hecho no es esta una lista exhaustiva, el bloqueo sigue suponiendo un obstáculo para los esfuerzos de Cuba de lograr lo previsto por la Agenda 2030 para el Desarrollo y los ODS. Creemos que este bloqueo viola el espíritu y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como también en el derecho internacional. Lo que es más, teniendo en cuenta los desafíos multifacéticos que enfrenta la comunidad internacional, incluidos los resabios de la pandemia de la COVID-19, pero también los desastres naturales, dificultades financieras y económicas, las crisis alimentarias y energéticas, entre otras cuestiones, nos sumamos a la mayoría abrumadora de Estados miembros de las Naciones Unidas que instan a que se ponga fin inmediatamente al bloqueo tal y como se disponen numerosas resoluciones de las Naciones Unidas. En calidad de representante permanente más joven y primera mujer en representar a San Kitts y Nevis ante las Naciones Unidas, yo también le debo a Cuba la posibilidad de pronunciar esta declaración ante ustedes. 5 meses antes estaba a la espera de una cirugía ocular y oftalmológica, y solo gracias a un oftalmólogo de Cuba que me ofreció esta cirugía en forma gratuita pude salvar mi ojo. Y entonces me pregunto, señor presidente, ¿qué le justifica que Cuba, un pequeño estado caribeño, que ha tenido una repercusión tan positiva en la lucha mundial contra la pandemia de la COVID-19 y cuyo espíritu internacional y humanitarista ha permitido repercutir positivamente en tantas vías y ha salvado tantas otras, ¿qué justifica que se le siga sobrecargando con un bloqueo que lo limita?